Buenos días, República Dominicana. Inicia Buenos Días RD. Para nosotros es un honor contar con su sintonía. Hoy es jueves 25. Se va también el mes de abril y Danilo no ha hablado. Además... Pero el partido ha estado hablando, no te preocupes. Bueno, el partido ha estado hablando en dos direcciones. Señora Bueno, Costa, buenos días. María, buenos días, país. Buenos días, Pedro Jiménez, donde quiera que estés. El partido ha estado hablando... Trabajando está ese señor. El partido ha estado hablando y las encuestas han comenzado a hablar también. Bueno, lo que pasa es que son tantas encuestas que hay que ver. Esta última me parece que todavía no está registrada entre las 5 encuestadoras que ya tienen su aval en la Junta Central Electoral. No, todavía que usted no hay sabe, aval. sí, hay 5 ya. No, hay 5 que han solicitado. Ya hay 5 y hay... Pero hay dos 5 que han solicitado. Y hay 5 avaladas y 2 que han solicitado. Entonces, pero no importa, es una encuesta de una más de las que han... Es una marca muy reconocida. Una marca muy reconocida que en el año... mucho tiempo en República Dominicana. Sí, y que en el año 2011-2012 el hoy presidente Danilo Medina, cuando esta encuesta le daba preferencia a Hipólito Mejía, decía que no creía en ella, pero bueno, una cosa es con guitarra y otra con violín. Lo que me llama la atención, sí está ahí en los periódicos, lo que me llama la atención de esta encuesta, yo estoy totalmente de acuerdo de que la mayoría de la población reconozca que el gobierno de Danilo Medina ha sido uno de los mejores gobiernos, un gobierno que ha estado al lado de la gente y que se ha preocupado por la gente. También estoy de acuerdo en que quizás la mayoría le gustaría que el presidente Danilo Medina siguiera gobernando la República Dominicana, porque para mí hasta ahora lo ha hecho bien. Algunos errores, como es normal, algunas acusaciones de corrupción, como también es normal, pero ha hecho un gran gobierno que ha tratado de estar cerca de la gente. Ahora, le preguntaron a todos los dominicanos si están de acuerdo con que se modifique o no la Constitución de la República para que Danilo Medina se reelija nuevamente, porque ese es el único detallito que yo veo que falta. No, el único detallito. Yo feliz de que Danilo se reelija. No. Está, sí, 51% no está versus 39. Contemplado en esa... Sí, un 51% estaría de acuerdo con la que se reforme la reelección para Danilo, para beneficiar a Danilo. La reelección sí, hasta yo estoy de acuerdo con la reelección, si se pudiera reelegir. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que se modifique nuevamente la Constitución para lo mismo. Pues yo sí, yo sí estoy de acuerdo. Mira, en el caso de esa encuesta, tiene varios elementos nuevos que son dignos de destacar y tiene un elemento en común con todas las demás. Los elementos nuevos son que Margarita comienza a perfilar números propios, inclusive siempre con supremacía sobre Leonel Fernández. Esa parte, usted mismo ha dicho que Margarita no tiene equipo, ni de un lado ni del otro. Esa parte, no ellos exageran en esa parte. El equipo sería Leonel ha sido presidente de la República 3 veces. Margarita no puede estar por encima de Leonel Fernández con todo, y que tenga ella su propia luz, que estamos de acuerdo con eso. Y otra cosa, Ángela Costa, que dice esa encuesta, ¿cómo va a ser que la mayoría piense que el gobierno de Hipólito Mejía, que los últimos 2 años fue un desastre, fue un mejor gobierno que los gobiernos de Leonel Fernández? Yo creo que sí. Pero por Dios, yo estoy segura de que usted dentro cree de lo que que se inscribe. Sí, María, porque un día tendremos que hacer un programa, ojalá y Pedro nos autorice a hacer un programa para evaluar la gestión de Leonel. Para mí, el gobierno más corrupto de la historia de la República Dominicana. La República Dominicana tiene 175 años. Y es la corrupción más grande que ha habido en la historia, ni cuando Lili, ni cuando se robaban los cuartos en Árgana, los presidentes, en la historia de Concho Primo. Lo que hizo Leonel Fernández aquí en materia de corrupción
es un asunto emblemático. Ahora, pero vamos a quedarnos con la encuesta. Danilo Medina se montó en esa obra de gobierno de Leonel Fernández para ganar las elecciones y Leonel Fernández salió a la calle a apoyar a Danilo Medina junto con la hoy vicepresidenta de la República. Eso le evitó, y la obra de gobierno de Leonel Fernández está ahí. Eso evitó. Eso es verdad lo que tú dices. Muchas gracias, y gracias a esa obra de gobierno y a que Leonel hizo lo que hizo. Hoy Danilo es presidente, si no demostró que podía ser un buen presidente y se religió. Si no lo hubiese hecho Leonel Fernández, tú puedes estar seguro que todavía hoy estuviera preso. Pero nada hoy. Porque él lo hizo, no fue porque Danilo le caía bien. Él lo hizo para evitar ir a la cárcel. Porque si Hipólito Mejía ganaba, no hay forma. No había forma de que en el 2002 Leonel Fernández no estuviera preso. No había forma. Solo lo salvaba, porque aquí olvidamos las cosas. Solamente Leonel Fernández. Solo lo salvaba que Danilo ganara y Danilo se hiciera el loco con la persecución a la corrupción. Pero bien, quedémonos en la encuesta, María, porque si nos metemos en lo de Leonel tiene muchas explicaciones que darle a este país. Y no mira, solamente él. No solamente las explicaciones, lo que pasa es que aquí en el país no hacemos lo loco, sordo y mudo. Miren lo que está pasando en Perú y en los otros países. De las cosas nuevas que trae esta encuesta, que es digna que la gente las evalúe, es, por ejemplo, es la primera vez que una encuesta recoge a Leonel fuera del PLD, que se va del PLD porque no le dieron el chance de ser reelecto, y entonces marca aquí solo fuera del PLD, Leonel Fernández estaría marcando un 17%. Por primera vez este tema es tomado. Segundo, además de ese elemento que tú planteas, María, de que compara a los expresidentes vivos, ¿quién usted cree que ha sido mejor presidente de los expresidentes que están vivos? Leonel Fernández, Hipólito y Danilo. Debió acercarse un poquito más a la realidad. Todo Leonel, pero es empatado que están Leonel y Hipólito, pero se ve, cada uno con un 22%. Ve demasiado, se nota demasiado que es para sepultar a Leonel Fernández. Pero tú abres los teléfonos, María, tú abres los teléfonos y la gente te va a responder igual. Vayan a la calle para que ustedes vean. Tres. Esta encuesta también mide un elemento nuevo con el cual sí yo me identifico. Pregúntale a la gente qué prefiere, el regreso de Leonel o que permanezca Danilo Medina. Pregúntale a la gente. También tendría que preguntársele a la gente, bueno, ya la sociedad también está hablando en ese sentido. Ayer fue no solamente la Iglesia Católica, la sociedad civil, también ayer fue el CODUE, las iglesias evangélicas, que dicen que están en desacuerdo con que se modifique la Constitución de la República. Y yo en ese sentido, repito, no estoy en desacuerdo con que Danilo Medina se quede ahí porque ha hecho un excelente gobierno. Eso no está en discusión. Dice la encuesta que un 62%, 61, 62% yo estoy totalmente de acuerdo. Valida y reconoce la obra de gobierno de Danilo. En eso estoy totalmente de acuerdo, con el excelente gobierno que ha hecho el presidente Danilo Medina. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que se modifique nuevamente la Constitución. Perfecto, para la reelección presidencial. En esta medición algún día este país, Ángela Costa, algún día este país debe llegar y alcanzar una institucionalidad firme. Sí, claro, esa es la aspiración fundamental de todos los países. Porque en otros países funciona, porque aquí no puede, se puede funcionar. En el caso es que no hay más nadie que pueda, carajo. Sí, claro, que hay más. El problema es el peligro que pende sobre el país de un retorno de Leonel Fernández. ¿Pero por qué? Eso no podría ser. Si la ruta del desarrollo la impulsó aquí Leonel Fernández. En el caso de esa encuesta, porque estamos discutiendo la encuesta, María. Bueno, no. Pero es de la encuesta que estamos hablando y de la Constitución también. Recuerden. Porque una cosa depende de la otra. Recuerden el nuevo perfil que asume estas mediciones, el nuevo perfil. ¿Qué prefiere usted? ¿La reelección de Danilo o el retorno de Leonel Fernández? He aquí para validar el espacio que tiene que ganar la
la reelección, la posibilidad de una reforma constitucional y la reelección de Danilo Medina, el cuco es, mira, ahí viene el cuco, Leonel Fernández. Búscalo, que está reflejado, en esa encuesta, usted lo acaba de decir. Así es. En esa encuesta, que tiene por misión lo que le acabo de decir. María. Acabar con Leonel Fernández. En el caso, el otro elemento que esa encuesta recoge es el posicionamiento de los partidos. Que aquí no hay cuestionamiento, todas coinciden en el mismo punto. Eso es así. Número uno, el PLD cimero, en la cima de la medición. Más allá de un 50%. Con un 53%. El PLD, señores. Como partido. Increíble, increíble. El PRM con un 21%. No sabe, tiene un 12%. Y por ninguno, un 4%. O sea, si usted suma ninguno, no sabe, se da la tesis de Pedro Jiménez de que el PRM, principal fuerza opositora, está empatado con ninguno. No sabe ninguno, tienen en esta medición un 17%. El PRM tiene un 21%. Están empatados. Está bajito el PRM según esa muy encuesta, bajito, porque en otros sale muy bajito, prácticamente empatado. ¿Por qué esta situación, María? Y yo quiero aquí retomar un tema que planteé anoche. Yo no conocía la encuesta todavía, aunque yo esperaba que se publicara el lunes pasado. Tuvo un retraso y fue ayer que fue publicada. Sí. Mira, María, el PRM no va a avanzar hasta que no se proponga calar en la población de manera diferente. Sí, eso estaba yo pensando. Número uno. Número dos. Identificarse con la gente. Tiene que quitarle, tiene que definir, evaluar por qué la gente... Y ese gallo loquismo que tiene, aquí que van casa por casa, ¿usted me puede explicar? Porque es que eso yo no lo entendí. O a convencer al país de la no reelección, de que aquí hay una tiranía, de que es posible... De que es verdad que hay una dictadura, una tiranía. Una exageración. Que se está atentando contra las instituciones, procurando un juicio político contra el Tribunal Superior Electoral, y que las escuchas telefónicas son un pecado. Entonces, ¿por qué yo insisto en que el PRM tiene que refocalizar su objetivo político, su orientación de cómo llegar a la gente? Número uno, tiene que llegarle a esa población de indecisos, que es un 11%. Sí, es mucho. Tiene que quitarle al PLD, una población de un 15, un 20%. ¿Cómo se la va a quitar? Identificando por qué esa gente que está en sintonía con el PLD, está en sintonía con el PLD. Y usted ir en esa dirección y procurar enamorar a esa gente. Pero usted no va a lograr cambios, y lo ha demostrado. Señores, lo que está diciendo esta encuesta y las anteriores, es que el PRM, que sacó un 26% en las elecciones pasadas, como partido, un 26%, como partido, sí, tiene un 21%. ¿Qué para atrás que va? Es para atrás que tú te vas. Y cuando usted analiza el discurso del PRM, de su candidato principal, Luis Abinader. Ya. Su candidato. Todavía. Su candidato. A la saga en todos los temas. Sale Marcha Verde a la calle, el PRM se pone atrás. Sí, pero ellos se enganchan de los temas. Porque mire ahora con el tema de la dictadura, y cada vez que van para la iglesia pasado mañana. Sí, exactamente, eso le iba a decir. Porque la ellos iglesia no tienen, dice una cosa y ellos se enganchan en no son ni proactivos ni tienen iniciativa propia. Sí. Ellos se montan en la ola. Usted siempre ha dicho eso. Pero yo lo estoy diciendo, porque es una cosa tan obvia, tan elemental, tan infantil, lo que está haciendo el PRM, que uno tiene que... No puede quedarse callado, María. Entonces, no van a superar ese 21% si no cambian de dirección. Eso es indiscutible. Es así. Antes de irnos a la pausa, ya nuestro invitado se encuentra nuestro súper invitado. Sí, así es. Hoy a las 10 de la mañana
el Bloque Institucional Socialdemócrata, José Francisco Peña Guava, ofrecerá una rueda de prensa en su local de la Avenida Bolívar número 24 a las 10 de la mañana. Vamos y a felicidades ver al PRD. Ah, sí. Felicidades al PRD. Un 85% dijo la Junta Central Electoral. Exitosa 84, convocatoria. 85. Me dieron la razón. Esto era lo que había que hacer con la primera sentencia. Desde la primera. Y sí. no hay contradicción en lo que está haciendo el PRD en el Tribunal Constitucional y esto. ¿Por qué? Porque lo que se hizo ayer fue reiterar la asamblea que se había anulado. O sea, ¿qué hicimos el día 7 de noviembre del 2018? Reiterarlo ahora, para ir a la misma convención, a hacer lo mismo. Si se cae esto, o el Tribunal Constitucional desconoce la iniciativa, bueno, se está haciendo lo mismo. Precisamente. Y si aquel tribunal anulara la convención, la decisión del Tribunal Superior Electoral, y validaría o retomaría el Tribunal Superior Electoral la iniciativa ya discutida, no hay contradicción porque es lo mismo que estamos aprobando ahora. Precisamente el día de ayer, Finjus había dicho que era lo que se debería hacer si no se estaba de acuerdo con dicha sentencia del Tribunal Electoral. Lo que debía hacerse era incoar un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero que era improcedente, un juicio político a estos magistrados del Invita Tribunal a Servio Tulio, que quiero hablar con él. Sí. ¿Oíste, Beba? Me tiene anonadado con esta declaración, Servio Tulio. Tú no me puedes decir, Servio Tulio, a mí. Tú no me puedes decir a mí, Servio Tulio, ni Finjo ni nadie, que no ha de considerarse lo que ha dicho ese juez Madera y la otra jueza en sus dos votos disidentes. Que van a pasar por alto en el país eso. Dos jueces están acusando de falsificadores a sus compañeros, a sus pares. Y eso va a pasar inadvertido. Servio Tulio. Vamos a ver lo que opina mi querido magistrado Jorge Sobero Isa, que lo tenemos aquí. Lo de magistrado se me quedó desde hace mucho tiempo, cuando cubría el área de justicia. Mi respeto para usted, señor Sobero. Vamos a la pausa, señores. Cuando retornemos vamos a conversar con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Sobero Isa. Continuamos en Buenos Días RD y tal como habíamos anunciado nos acompaña el doctor Jorge Sobero Isa. Bienvenido, doctor, es un placer para nosotros tenerlo aquí. Muchas gracias, María, muchas gracias, Ángel. Cuánto honor tenerle. Doctor. Cuánta sabiduría ahí sentada. Cuánta experiencia. Y hay que aprovecharla, hay que aprovecharla. Don de gente intelectual y calidad, así hombre es. con principios y valores muy definidos. Y mucho respeto. Son pocos los hombres que se atreven a decir, no, ese no es el cargo que yo... Porque aquí la gente lo que hace es acoplarse y coger lo que le den. Usted hablaba ahorita, señora Costa, del tema del Tribunal Electoral. Exactamente. Y yo quisiera que el magistrado, el doctor Jorge Sobero Isa, nos aclarara su opinión en ese sentido. ¿Pueden estos magistrados ir a un juicio político? ¿Cuál es su valoración sobre esta sentencia? Una cosa de poder y otra cosa si se debe. Deber, exacto. A mi modo de ver, yo siempre he manifestado, mantengo el criterio, de que los asuntos jurisdiccionales, los asuntos relativos a la parte contenciosa de los jueces, para eso existen recursos y vías de impugnación correspondientes. Correcto. La Constitución del 2010, que todo el mundo aplaudió, la sociedad en sentido general se volcó a favor, los partidos políticos, la sociedad civil, las iglesias. Sin embargo, yo siempre tuve mis reservas, porque a pesar de que contenía o contiene un catálogo de protección a los derechos humanos como nunca y de los derechos sociales y económicos, yo tenía mis reservas con que habían disposiciones en esa Constitución con las cuales yo no estaba de acuerdo. Y fue muy coherente y consistente en sus planteamientos. Fueron muy concretos. Y entre ellos, la objeción mía estaba precisamente con respecto al juicio político, a los jueces. Porque hay que recordar que en la carrera judicial del año 1998 se aprobó
por unas circunstancias muy particulares, el juicio político a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y nosotros, acogiendo una instancia de la sociedad civil, de Finjo, Participación Ciudadana y una serie de instituciones, declaramos inconstitucional esa parte de la ley, en el sentido de que contrariaba el principio de la Constitución. La situación ahora es distinta, porque es constitucional. Es contenido el juicio constitucional. político tiene un contenido constitucional. ¿Usted entiende que deben ser excluidos de esa figura el cuerpo del Poder Judicial? Sí, por una razón práctica, y es que en la medida en que se cuestione por las vías que no sean los recursos, las impugnaciones, las decisiones jurisdiccionales de los jueces, se va a invadir, alguien va a invadir siempre, el dependiendo a quién Poder Judicial. Yo recuerdo, y estaba beneficie. presente, estaba yo en esa ocasión en Argentina, que ocurrió que los 9 jueces, en Argentina son 9, del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, fueron sometidos a un juicio político por una decisión jurisdiccional. Y eso costó prácticamente, causó un caos enorme. Porque Tiene sentido eso. es muy frágil la línea. Por ejemplo, en este caso se ha dicho, y se ha tomado como bandera, primero, quien hizo el anuncio de un posible juicio político se metió en un pleito ajeno, Exacto, que es exacto. Reinaldo Paredes. Sí. Claro, Reinaldo, que eso no es un problema suyo, un problema del PRD. Entonces no se meta en eso, que nadie se lo ha pedido. Eso llamó la atención. Eso llama mucho la atención. Sin embargo, él no esboza, él dice que es contrario a la Constitución. Eso es discutible, porque ahí la opinión del país jurídicamente está dividida en si la sentencia es buena o la sentencia es mala, o si la sentencia es contraria a un precedente constitucional, a un precedente del Tribunal Constitucional, tribunal. o si no lo es. Yo he dicho que los juristas, los constitucionalistas, deben de claramente explicarle a los dominicanos que no todo el contenido de una sentencia del Tribunal Constitucional tiene carácter vinculante. Que hay partes que son como guarniciones, como ornamentos, Sí. que eso no va. Las consideraciones, los Eso no- entendidos, eso no los... va. no, esos son O sea, tiene que ser la parte medular, el dispositivo. el núcleo duro, es lo que te tiene que tomar en cuenta. Entonces, yo he visto, por ejemplo, que en el voto disidente del magistrado Madera, déjame decirle que yo tengo una gran consideración, un gran aprecio y un gran respeto por los 5 jueces del Tribunal Constitucional. Los conozco, Superior Electoral. del Superior Electoral. Los conozco y sé que son gente de buen vivir. De buen vivir. Pero se ha invocado que ha habido una falsificación. Sí. Bueno, yo creo que si hay una falsificación, corresponde a la Procuraduría General de la República actual. Le van a caer arriba y desbaratan a ese procurador. Se Bueno. incursionan en ese poder que Reinaldo, magistrado, es el presidente del Senado, el órgano, el que hace el juicio político, que no tiene posibilidad de iniciativa del juicio político. Exacto. El Senado no tiene Bueno, iniciativa, la iniciativa la tiene la Cámara. Cámara. Así es. Entonces, él lo que ha hecho es invocar a la Cámara, mira, conozcan de esto, investiguen esto, porque ese elemento, magistrado, de los jueces que están dando el voto disidente y que acusan a sus pares de falsificación de documentos, entre otros delitos que están ahí implícitos, yo creo que para un órgano de esa dimensión, o hay que sacar estos 2 jueces que han hecho este juicio, estos votos disidentes por estar embarrando a los otros 3 en base a mentiras, o hay que investigar a los otros 3 por lo que acaban de hacer, porque allí hay un delito. Pero este sería el momento de eso, magistrado. No, yo creo que no. Primero, 2 cosas. Don Ángel anota algo muy importante. Reinaldo no tiene la iniciativa de eso, es un asunto de la Cámara de Diputados. Pero además, lo que yo veo peligroso de eso es el elemento intimidatorio. Yo sigo creyendo que fue un exabrupto de Reinaldo. El elemento intimidatorio, ¿en qué consiste? Ahora, ningún juez del país, fíjese que no ha pasado nada, solamente un intento de posible juicio político, no ha pasado más de ahí. Pero usted puede estar en la completa seguridad que todos los jueces del país, del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, están pensando que se le puede pasar un juicio político. Sí, así es. Y eso es muy peligroso. Pero hasta la Intimidante. Constitución es Sí, un recurso intimidante. De constitucional. acuerdo. Pero no Quitémoslo puede, de la Constitución ahora en esta reforma. pero que viene. no puede ser por una cuestión jurisdiccional. Porque el día que yo no esté de acuerdo
Dependiendo a quién se beneficie o a quién se afecte. Doctor, pero no es por una cuestión jurisdiccional. Sí. Es por la acusación que hay entre los jueces. Pero que es O los dos que están denunciando a sus tres pares no deben estar en ese tribunal. Pero eso no es o los tres que falsificaron los documentos no deben estar eso ahí. no es violación a la Constitución, eso sería un delito. Por eso el juicio Entonces, político. pero no, el juicio político va cuando hay una violación a la Constitución. pues para el juicio político, para el juicio de delito ordinario, están los tribunales, está el privilegio de jurisdicción. Lo que dice el presidente del Senado es como una violación a la Constitución. Sí, es correcto. Sí. Lo que yo digo, hay una violación. Y hay una violación a la Constitución. Lo que yo quiero llamar la atención, yo confieso que no conozco a fondo la sentencia que dictó el Tribunal Superior Electoral. No Lea lo que dice no el voy a magistrado meterme Madera y la otra magistrada. Es una cosa de definir que estos jueces actuaron delictivamente. Yo no sé, yo conozco el bien accionar de Rafelina Peralta, Claro. de Chago Sosa, Santiago Sosa, y Exacto. de la otra. Yo dudo mucho, con todo el cariño que yo le tengo a Madera, pero yo dudo mucho que esta gente y Román Y se atrevieran, exacto. Ajá. se atrevieran a eso. Pero vamos a suponer... Y no está de manifiesto allí, magistrado, una de sus... Usted predicó con mucha consistencia que en algún momento se iba a dar choque de trenes en este país. ¿Usted recuerda esa expresión? Claro, y está ahí. Hay dos expresiones suyas que yo no olvido. Lo del el crespón, que aprendí que no era negro, después, que siempre era Que eso lo negro. inventaron. Y lo otro, que usted decía, va a haber un choque de trenes. Sí. El Tribunal Superior Electoral entiende que ellos son el último órgano en materia electoral. Que No, en materia electoral, pero menos que hay violación a la Constitución. O sea, yo dije, y incluso durante las intervenciones mías en el Consejo de la Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2011, una de las preguntas recurrentes mías cuando se estaba evaluando no, para escoger a los jueces del Tribunal Superior Electoral era esa, que si era definitivo las decisiones tomadas por el Tribunal Superior Electoral, porque decía, no, hagan reserva siempre de que a menos que se viole la Constitución. Cuando se viola la Constitución no hay último recurso. El último recurso, si se viola la Constitución, está en el Tribunal Superior Electoral. O sea, el Tribunal Constitucional. el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional puede perfectamente, se puede recurrir todo aquello que sea contrario a la Constitución. Entonces, Violación de derechos. en este caso, choque de trenes, obviamente que lo hay, pero no es como dijo alguien, como dijo creo que el propio Reinaldo, de la primera vez que se da, no. En la Suprema Corte de Justicia, yo tengo más de 100 casos donde ha habido choque de trenes, donde la Suprema Corte de Justicia ha desatendido el mandato del Tribunal Constitucional, sin embargo no ha pasado nada. Y ha dicho una de sentencia un señor que del dice la Constitución que todas sus decisiones... por eso digo que no todas las decisiones. Y el tribunal, la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, ha dicho el Tribunal Constitucional que están equivocados. Eso no es así. Y no le ha hecho caso. Ahora, ¿cuál es la sanción? En la República Dominicana ninguna. Entonces, ¿qué pasó en España? En España, con el proceso de Cataluña, que recuerden ustedes, hace un par de años, se produjo ese proceso la decisión del Tribunal Constitucional, que la Constitución Dominicana es una copia, por eso yo dije en una ocasión que tiene un fuerte olor a queso manchego y a jamón ibérico. Y lo es, una y el copia. tribunal tiene la misma estructura. Todo. Fue una copia, un copy-paste, lo que se hizo. Pero el peso de las instituciones es diferente. Es diferente. Sin embargo, en España, cuando se invocaba que realmente Cataluña, las autoridades de Cataluña violentaron la decisión del Tribunal Constitucional de España, dije, bueno, pero que no hay sanciones. Entonces, ahora creo que fue que establecieron sanciones. Entonces, yo he dicho, bueno, para que se respete la decisión del Tribunal Constitucional tiene que haber una sanción, que no la tenemos en la República. Si no estamos fomentando el desacato. Exacto. Yo, que no estoy de acuerdo, todavía tengo mis dudas con el Tribunal Constitucional, pero yo creo que haciendo una evaluación fría ahora el Tribunal Constitucional, yo entiendo que ha arrojado más luces que sombras. O sea, yo en eso soy sincero y lo digo. Pero eso no significa que no haya choque de trenes, las hay todos los días. Esto mismo, hay discusión si hay o no choque de trenes, porque, porque el Tribunal Superior Electoral y su presidente en particular insiste en que ellos son una alta corte con el mismo nivel del tribunal. No lo es
porque en la medida que viola la Constitución no puede ser instancia única. En la medida que hay una violación de la Constitución, ya sea Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior Electoral, quien Debe ir sea, al Tribunal Constitucional. tiene que estar, porque la Constitución dice que quien dice la última palabra en materia constitucional es el tribunal. Es el guardián de la Constitución. Todos son guardianes de la Constitución, porque incluso a nivel difuso. Sí, por la vía difusa lo puede pasar el mismo Tribunal Superior Electoral. El mismo tribunal, el juzgado de parte es un tribunal constitucional, porque hace juicio de la Constitución de la República. Pero el tribunal electoral, un tribunal prácticamente nuevo, jueces prácticamente nuevos, ya ha sido, vamos a decir, un poquito desacreditado. Hay unas elecciones en puerta para el año que viene y seguro muchas de estas decisiones pasarán por este tribunal constitucional. ¿Cuál sería el resultado, la veracidad de este tipo de acciones luego de este descrédito y de un posible sometimiento a juicio político? Nosotros estamos incurriendo en un gran error institucional y es desmeritando las instituciones. Yo le dije en una ocasión a un jefe de la policía, cuyo nombre me voy a reservar, que en vez de estar atacando constantemente todos los días a la policía, debíamos de elevar la autoestima de los policías. Correcto. Así Fortalecerla institucionalmente. Entonces, aquí todo el mundo acaba con los policías, acaba con los guardias, acaba con los jueces. Entonces, no se encuentra estímulo. Entonces, en vez de nosotros ir detectando las debilidades que tienen las instituciones, vamos a fortalecerlas, porque todos necesitamos de ellos. Yo siempre he dicho, el problema con la justicia es que tenemos que estar bien con ella, porque muchas veces vamos voluntariamente y otras veces vamos forzosamente, pero tenemos que ir. Es más, aunque se critique de fuera la justicia, cuando usted está frente a un juez, Todo el mundo cuando yo estoy frente a un juez, lo primero que dice, yo creo en la justicia. No he oído a nadie nunca Decir frente al juez que no creen en el juez ni creen en la justicia. Entonces, lo que yo creo es que ese Tribunal Superior Electoral, que fue fruto de la Constitución del 2010, en vez de debilitarlo, debemos fortalecerlo. ¿Cómo lo fortalecemos? Bueno, primero que ellos se lo ganen. Primero, tienen que ganarse el respeto. Estamos en una situación complicada. Ganarse el respeto. Y segundo, que nosotros lo apoyemos. Yo apoyé públicamente y sigo apoyando la conformación del Tribunal Superior Electoral. Yo creo que hay 5 jueces serios. Aquí lo peor, lo más difícil para cualquiera es decir, fulano es un hombre serio y fulana es una mujer seria. Aquí es más fácil despacharnos y decir, es un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque somos irresponsables. Ahora, presidente, magistrado, don Jorge Suero Isa, usted me está diciendo, porque yo voy a tener un pleito con Finjo en las próximas horas. Usted me está diciendo, pero si su juicio tiene un valor y un peso en un análisis que uno haga, que la vía para accionar frente a esta división entre los jueces, esta acusación entre los jueces, es el Ministerio Público, es la Procuraduría General de la República, no es el juicio político. Lo que yo digo es que en caso de que haya falsificación, como lo que yo digo es que dice, si se le imputa un delito de carácter penal, sí, un delito de derecho común, corresponde a las autoridades que tienen a su cargo la investigación y la persecución del crimen, hacer las indagatorias del lugar. Si realmente hay falsificación, los jueces del Tribunal Superior Electoral tienen privilegio de jurisdicción. Sí. Entonces van a la Suprema y los enjuician a la Suprema Corte de Justicia. Como pueden enjuiciar, es más, muchísimos jueces, nosotros enjuiciamos no solamente por un asunto jurisdiccional, sino porque habían violentado el Código Penal. Jueces. La única diferencia es que yo siempre decía, cuando el Procurador General de la República, por ejemplo, citaba a un juez del Poder Judicial para investigarlo por una denuncia que hiciera cualquier cosa, yo decía, no señor, que vengan donde mí. Y después si nosotros lo investigamos y si nosotros determinamos que hay indicios, nosotros lo mandamos, pero mientras tanto no. Bueno, magistrado, denos un permisito para hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿usted cree que es posible iniciar una ola de reformas pendientes que usted también demandó
y dijo que no teníamos los instrumentos suficientes. Frente a una nueva conformación de una Suprema Corte de Justicia, ¿están dadas las condiciones para iniciar una ola de reforma? ¿Esta nueva Suprema tiene el peso específico para iniciarlo? Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Hipólito. Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días RD, y para nosotros es de gran honor, satisfacción tener al magistrado Suero Isa en esta escena. Magistrado, ¿hay posibilidad de iniciar la segunda ola de reforma? Usted fue protagonista de la primera, tenemos los instrumentos jurídicos para hacerlo y el peso de esta nueva Suprema. Sí, magistrado, en ese mismo orden, el peso de esta nueva Suprema, luego de la actuación del Consejo Nacional de la Magistratura, el descrédito, todo lo que pasó, la expulsión prácticamente de algunos jueces, entre ellos Miriam Germán. Primero, yo lamento mucho que Miriam se haya quedado fuera, porque... el país lo lamenta, magistrado. Miriam, yo la conocí cuando yo no pensaba. O sea, cuando yo era un abogado en ejercicio, Miriam era juez. Oiga. O sea, Miriam estaba administrando justicia en nombre de la República cuando yo era un abogado. La encontramos, la promovimos, la dejamos. Y Miriam... tenía mucho que aportar todo. Cuando yo salí era juez de la Suprema. O sea, yo lamento mucho. La misma Esther Agelán, que también la dejaron. La salida de Miriam. Yo creo que esta Suprema Corte, por lo menos, ha sembrado la semilla de la esperanza. O sea, yo conozco a todos. Ahí se da un caso que en América Latina debe de destacarse. Por ejemplo, la presidenta y primer sustituta del presidente, y presidenta de la Sala Civil, Pilar Jiménez. Pilar es egresada de la Escuela Nacional de la Judicatura. Es el primer juez, hembra o varón, que egresada de la escuela... Llega a ese nivel. Llega a ese nivel. O sea, egresada de la escuela, con un asunto muy importante, que la propia Constitución dice que todos los jueces del país deben ser egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura, con excepción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que no necesitan ser egresados de la escuela. Sin embargo, en el caso de Pilar Jiménez, tenemos la condición mujer, presidente de sala, y egresada de la escuela, y primer sustituto del presidente. Entonces, cuando uno ve eso, y hay otra más, el caso de Vanessa Acosta, que es otra egresada de la escuela, vemos el presidente de la Suprema Corte de Justicia tuvo 10 años siendo el director de la Escuela Nacional de la Judicatura y fue la Secretaría Permanente, de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Y fue el segundo, porque el primer director de la Escuela Nacional de la Judicatura fue Juan Manuel Pellerano, y Luis Henry, que lo ganó por un concurso público de oposición, obtuvo esa posición. O sea, usted está diciendo que en esa Suprema, en función de la puntualización de María, del peso de esa Suprema, aquí primó la meritocracia. Yo creo que sí. Se despolitizó la Suprema. Yo no puedo decir que se despolitizó, porque no es posible que el Consejo Nacional de la Magistratura sea un órgano compuesto apolítico. por políticos. Porque no puede ser. O sea, no debe serlo tampoco. Es imposible. En el caso de nosotros, en el 97, que fuimos, yo estoy en un proceso de digitalización de todas las comunicaciones que me enviaron a mí en el 97 cuando me designaron presidente de la Suprema Corte de Justicia, las cartas, telegramas, que puse un tuit y llamó mucho la atención y alguien me decía, ¿y qué es un telegrama? Un tuit. Un telegrama que felicitándome, y lo estoy digitalizando. Y habíamos contabilizado hasta allí creo que 298 felicitaciones. Entonces, esa Suprema Corte de Justicia, que nació con una legitimidad incuestionable, pero tenía una composición 100% política. Por ejemplo, yo no hubiera sido presidente de la Suprema Corte de Justicia si Balaguer no hubiera dicho ese que va. Sí, así, es correcto. Luciano no hubiera sido es digno de su parte reconocerlo y lo hace grande. Porque Luciano no hubiera sido presidente si Peña Gómez dice ese que va. Y así todos, unos a unos,
Ahora, a ninguno, Una gran Suprema Corte. a ninguno. Usted va a decir que Pedro Romero Confesor no era político. Claro. Ahora, ¿llevó la política a Suprema? No. Don Nene Giuliani, que lo único que le faltó fue ser secretario en tiempo Trujillo de Salud Pública porque no era médico, después de Obras Públicas, todo. Entonces Don Nene no era político, era político, pero ninguno llevó la política a la Suprema Corte de Justicia. Pero algo más, a ninguno de nosotros nos trazaron línea. O sea, lo bueno y lo malo que hicimos nosotros en 14 años, Decisiones la responsabilidad propias. de nosotros. O sea, usted da reconocimiento al peso de esta Suprema en cuanto a su capacidad y legitimidad y mérito. Ahora, ¿están en capacidad de iniciar una segunda ola? ¿Están los instrumentos? Bueno, ustedes recuerdan que yo había denominado la primera ola ya el proceso de independencia del Poder Ejecutivo 96. hasta el 2011. O sea, nosotros entendimos que habíamos logrado. Es más, en el 2007 yo decía, señores, el Poder Judicial Dominicano es referente en América Latina. Y no lo decíamos nosotros, lo decía Latino Barómetro, lo decía Ceja, lo decía todo. Y ahí están. Es un modelo. Estamos sorprendidos del proceso de reforma. Y yo decía en el 2007, bueno, es verdad, somos independientes. Y es verdad, nadie nos mandaba, ¿eh? O sea, el que diga que alguien, que algún secretario de Estado, que el presidente, vicepresidente, algún funcionario del gobierno, a Jorge Subero, le bajó una línea, o le dijo algo, es un mentiroso. Es un mentiroso, sencillamente es un mentiroso, un hablador. Porque a mí nunca nadie me trazó línea y entiendo que a ninguno de los demás jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, yo dije que es verdad que éramos independientes en el 2007, pero la justicia seguía siendo mala y cara y lenta. Exacto. Y a la gente, ¿qué le importaba que fuéramos autoindependientes si los problemas no se les resolvían? Entonces ahí planteaba yo, señores, somos independientes, pero vamos a darle a la gente manifestaciones de que realmente estamos resolviendo el problema. Y ahí fue que yo propuse la segunda ola de reforma. Doctor, ya se nos fue el tiempo. ¿Una modificación a la Constitución es prudente para la reelección nuevamente? Yo creo, prudente no es. Ahora, ¿de qué va? ¿Usted está seguro? Yo, el primero que dije en la República Dominicana, Es que el verdad. presidente... Sí, Lo dijo en el siempre. programa nuestro, programa de ustedes. en el de radio, ¿no? Y Dijo, siempre lo dice en las Por redes poco tengo que también. salir corriendo, no por ellos, sino en la calle, porque me dijeron hasta barriga verde. Pero yo dije que el presidente Danilo Medina está haciendo todo lo posible porque se modifique la Constitución y por reelegirse. y usted afirma hoy que eso- Ahora con más razón. Gracias, magistrado. Yo creo que este tema hay que terminarlo porque tenemos que abordar lo que es la segunda ola de reforma. Sí. Un Gracias a placer ustedes, tenerlo aquí, gracias. amigos televidentes, por estar con nosotros mañana de nuevo en esta escena.